Sí, es correcto, le damos la más cordial bienvenida y la apreciamos mucho que nos haya tomado la llamada al presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, es el presidente Ricardo Pérez Castillo, quien el día de hoy está con nosotros. Presidente, muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada, bienvenido a 89.3 Noticias, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Cristian y Chucho? Un gusto saludarlos esta mañana de martes. No, al contrario, saludarlos. Al contrario, muchísimas gracias, presidente. Y bueno, preguntarle, pues ya por fin, ayer pudo regresar parte de las actividades productivas, de las actividades industriales, y pues preguntarle cómo nos fue en este regreso a la nueva normalidad, presidente. Bueno, en esta ocasión, aproximadamente, hay que recordar que sería bueno hacer una pequeña síntesis de cómo nos fuimos de paro técnico, o cómo fue que las empresas dejaron de elaborar. En primera instancia, todo lo que fue el sector automotriz, antes de ser dictada la emergencia sanitaria, pues tuvo que salir del paro, precisamente porque hubo se rompió la cadena de suministros por los problemas que tenían principalmente en los Estados Unidos y en China, y de todo lo que es Europa. Por esto la industria automotriz dejó de elaborar. Fue la primera industria que dejó de elaborar en San Luis Potosí, hablando del caso específico. Sí. Posteriormente se declara la emergencia sanitaria, por la cual únicamente quedan trabajando ramos de industria esencial, que fueron determinados precisamente por estas autoridades sanitarias, y la industria automotriz no quedó dentro del rango esencial. Entonces, los que tenían la intención de seguir trabajando, pues fue prácticamente un impedimento legal, ya que no quedó calificada dentro de este rubro, junto con otras industrias. En ese momento, al ser determinada la emergencia sanitaria, aproximadamente 80,000 trabajadores quedaron en paro técnico, entre todos los sectores no esenciales, y únicamente quedó una cantidad de 40,000 trabajadores aproximadamente laborando dentro de sectores esenciales. Sí. En la primera parte de el día 18 de mayo se declaró como esenciales a la industria automotriz, a la minería y a la industria de la construcción. En el momento, pues se autorizó una parte, hubo ya una autorización por parte de por las autoridades de salud, pues para que pudieran reincorporarse al ser consideradas como actividades esenciales estas que menciono, pero únicamente para situaciones de preparación. En ese entonces, nosotros estamos calculando que hubo un retorno aproximado de 20,000 trabajadores, por redondear cifras. Todos ellos fueron llamados a sus plantas pues para llevar principalmente labores de preparación, de mantenimiento, para preparar el arranque. En este momento, que fue el día de ayer, pues ya hay una autorización para trabajar de forma plena en todas y cada una de las plantas prácticamente de zona industrial. Regresaron aproximadamente 240 empresas, pero tenemos un retorno aproximado de 25,000 trabajadores más a laborar. Esto, pues principalmente porque si bien las empresas tienen ya la facultad o la autorización para laborar a forma plena con toda su plantilla, pues las condiciones del mercado siguen siendo inestables. En los Estados Unidos el consumo pues no se ha restablecido de forma total, y las órdenes de compra pues obviamente no son las que se quisieran, y obviamente ante esto pues las empresas tienen que ser cautas y no pueden llamar a todos sus trabajadores bajo reserva de crear un sobreinventario, que también puede ser una situación muy complicada financieramente para una empresa. Consideramos nosotros que regresó a laborar el 40% todavía del personal que está en disposición. Queda todavía una parte de la gente que está en espera de ser llamada o de una decisión definitiva por parte de la empresa. Nosotros estamos esperando que en los próximos días pueda haber una reacción. Desafortunadamente hay síntomas o hay parámetros que nos están marcando que va a haber dificultad. Estamos viendo ahora también
en los Estados Unidos de Norteamérica a causa de un conflicto racial. Pues ahora sí que si ya teníamos problemas, todavía se aúna a esta circunstancia, ¿no? ¿Qué tal, Entonces, Ricardo? Muy buenos días. Te saluda Chucho Ramírez. ¿Qué tal, Chucho? Gracias. Ricardo, bueno, me gustaría preguntarle, hacer un pequeño paréntesis aquí, una pausa, porque tocas un tema muy, muy importante y es el tema de los empleos. Ya sabemos, ya se tienen cifras oficiales en cuanto a la pérdida de empleos. Sabemos que también habrá muchas empresas que estarán rellamando a sus empleados para retomar actividades, pero el tema, como lo has planteado, pues bueno, se ve complicado para prácticamente todo lo que resta de este año 2020. Preguntarte, ¿qué opiniones o qué comentarios has podido recoger ahí a través de los usuarios de la zona industrial en torno a este tema? ¿Cuál es la expectativa de recuperación de empleo en lo que resta de este año? Sí, mira, Chucho, va a haber, es lógico que dependemos, como te comento, totalmente de la venta de automóviles en los Estados Unidos y otros mercados, pero principalmente de Norteamérica. Nuestro mercado interno, pues obviamente consume una muy, muy pequeña cantidad de lo que producimos y de las partes que se fabrican en San Luis Potosí. Esto, pues principalmente va a tener que ser replanteado para verificar cuánta gente es la que verdaderamente se requiere para laborar en las plantas. Nosotros estamos calculando que se regresa a un 40% y que va a haber una recuperación aproximada del 5% mensual en cuanto a las condiciones de fabricación. Cada empresa tendrá que determinar si mantiene sus plantillas, si divide o si prepara inventarios de una vez. Esto es una estrategia que cada quien tiene que tomar. Hay que recordar que no es nada más decirle a la gente con permiso, muchísimas gracias, sino hay gente que tiene ya una capacitación. Claro. Esa capacitación cuesta, y la verdad la idea para nosotros es mantener esas fuentes de trabajo, todo nuestro capital humano que verdaderamente fue, en muchos de los casos, pues es verdaderamente todo un trabajo el haber conjuntado esos equipos. Entonces es por eso que ahora pues nos preocupa que toda esa gente pueda verse en este riesgo. Hay situaciones que nos pueden ayudar. Esta situación es que se reactive el mercado en Estados Unidos, pero es una situación que está fuera de nuestras manos. Como les comentaba en este momento, si los Estados Unidos de Norteamérica tienen todavía procesos del tipo como el que estamos viviendo, que a causa de un incidente racial, la gente sale a las calles, pues obviamente pueden tener inclusive hasta un rebrote por esta situación. Claro. Y esto, pues obviamente que no va a ayudar en nada que la gente salga a consumir vehículos nuevos en el mercado. Claro, presidente. Esto es totalmente cierto. Ya parece mentira, pero cualquier cosa puede afectar esta situación. Nosotros vamos a buscar establecer estrategias para tratar de conservar lo más posible a nuestros trabajadores, y sobre todo estar muy atentos a la forma en que se va a ir moviendo en estos momentos este mercado que está muy, muy sensible a cualquier situación. Presidente, todos y en este sentido, preocupados por esto. Así es, sí. En este sentido podemos cuantificar pues cuál fue el golpe, por así llamarlo, cuál fue el daño, poderlo cuantificar para la industria en San Luis Potosí después de este paro técnico que prácticamente duró pues alrededor de 2 meses. ¿Podemos a estas alturas tener una cifra más o menos de pues cuánto representó este paro técnico para la industria en San Luis Potosí? Pues mira, no hemos tenido todavía el cierre de números. Sí es un daño muy importante, sí, pero mira, sobre todo es prácticamente, como tú comentas, para las empresas. Hay otra parte que está a cargo del trabajador, porque en muchas empresas no se pagó el 100%, pero se hicieron convenios donde el trabajador participó. Nosotros calculamos que son 200 millones de pesos por semana los que se dejaron de integrar en la economía a causa de la falta de movimiento. Sí. Y no estamos hablando únicamente de los salarios, sino de los trabajos de contratistas, de proveedores, de todo el movimiento que hay regularmente, de servicios de transporte personal. Esa es la importancia de la industria automotriz en San Luis Potosí. A esto hay que añadir las pérdidas que no han sido cuantificadas,
todavía por parte de las empresas. Hay que verificar, y este dato pues va a ser muy importante. Las empresas regularmente cierran por semestres sus datos, esperaremos a que termine el sexto mes pues para poder definir, pero es un impacto a nivel global, o sea, sí, las empresas están teniendo, sobre todo en la zona de San Luis Potosí, la mayor parte son empresas transnacionales, que obviamente conoceremos los resultados y veremos el impacto, pero es un impacto muy fuerte, pero un impacto global. Aquí lo que debe preocuparnos es ver y ocuparnos de cómo planteamos estrategias en conjunto con las autoridades, las autoridades sanitarias y las autoridades del trabajo, las de promoción. Justo eso quería preguntarle, presidente. A ver, hay una cuestión ahí que tiene que ver con esta vinculación que se tiene con las autoridades de gobierno. Sabemos que se pusieron en marcha programas en el Estado por parte de Secretaría de Desarrollo Económico, por parte de CIFIDE, etcétera. Conocemos los programas y sabemos que brindaron resultados o que están otorgando resultados a corto plazo. Mi pregunta sería, preguntarte, Ricardo, si hay consideración por parte de los sectores empresariales, de los sectores industriales, en torno a la efectividad de estos programas para que sean útiles a mediano y largo plazo, o si bien tendríamos que estar pensando, o las autoridades de gobierno tendrían que estar pensando en implementar nuevos programas y nuevas estrategias para atender la crisis que se viene a mediano y largo plazo. Mira, yo te puedo hablar por la zona industrial de San Luis Potosí, lo que he observado a través de esta situación. Los sectores primarios en San Luis Potosí, como es el caso de el caso de la industria, al ser generadores de trabajo, regularmente el 95% de las empresas son de capital tanto extranjero o nacional, pero son corporativos regularmente. Estas empresas ya tienen un sistema de fondeo muy establecido, ellos hacen su planeación financiera o hacemos nuestra planeación financiera a través de otros esquemas. Hay un porcentaje que sí puede acceder o sí puede requerir estos créditos, lo menos, por parte del gobierno del Estado con todos los esquemas que tú mencionaste. Hubo algunos apoyos, como fue también la posposición de pagos por parte del Infonavit, que fue el único de los programas federales que realmente funcionó. El Seguro Social no hubo la sensibilidad necesaria, lo que se nos otorgaba como apoyo, pues realmente salía más barato pedirle al banco para pagar el seguro que realmente que darle al seguro, ¿no? Sí. Lo que verdaderamente vimos es todo el apoyo que pudo o estuvo en manos o está en manos del gobierno estatal. Se pospuso el impuesto sobre la nómina, también hubo una posposición del impuesto sobre el hospedaje, aunque realmente esto del impuesto sobre el hospedaje es significativo porque realmente había muy poca ocupación, claro, y muchos hoteles tuvieron que cerrar. Claro. Creo que aquí hay que recordar que el dinero es finito, se ha ido... pues el Estado tiene compromisos obviamente que cumplir con esto del COVID, los ingresos han bajado también en participaciones y obviamente que al no haber actividad económica pues muchas de las cosas se restringen. Así es. Sí hemos visto esta participación por parte de las autoridades, pero también sabemos que es una cosa que tarde o temprano es un recurso o estos apoyos, la gente los ha utilizado, pero van a terminar. Claro. O sea, necesitamos ya comenzar con lo que es prácticamente la solución de la contingencia económica. Es una etapa de transición que debemos de buscar salvar pues de la mejor manera posible y adaptándonos a las circunstancias. Y es un panorama que luce pues un poco complicado, pero bueno, esperamos que este ramo, este sector industrial, ya con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, poco a poco se vaya regenerando y se vaya estabilizando económicamente, y también pues ya con el regreso de empleados también un poco la economía familiar también se vaya pues restableciendo. Presidente, le agradecemos mucho que esté con nosotros, que estuvo con nosotros esta mañana aquí en 89.3 Noticias. Muchísimas gracias. Solamente recordarle a la gente que hay que tomar las medidas de sana distancia, replicarlas en su casa, sí, así como las estamos estableciendo en las empresas, pues también lo lleven a cabo dentro de sus hogares. Sería inútil que en una parte se llevaran a cabo medidas y en otros no.
hay que hacerlo ya como una condición. Sabemos que esto llegó para quedarse por un buen tiempo y hay que tener todas las precauciones necesarias. Muchísimas gracias, Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial. Te agradecemos mucho que nos hayas podido tomar la llamada y estaremos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias.